que una coalición funciona de esta manera. Una coalición funciona, en este caso, con 3 patas, y las 3 patas aportan lo necesario para que el país pueda, después de una pandemia terrible, donde se hizo un plan de vacunación, en mi opinión, excelente, donde se trabajó realmente apoyando y tratando de reconstruir una industria devastada por el macrismo, me parece que estamos en un buen camino. Bueno, es un poco lo que hablábamos el otro día, después de la semana pasada, respecto del resultado de las PASO, ¿no? Si esto realmente, este funcionamiento de la democracia, ¿no? Que la verdad que para mí fue un ejemplo, sirve para mejorar las políticas apuntando a la gente. Esto que decía Alberto, bueno, escuchamos el mensaje de la gente. Bueno, pareciera que están intentando ir por ahí. Sí, sí, es que incluso el gobierno necesita ver más allá de lo que son las elecciones de noviembre. Por y supuesto. necesitaba antes, seguramente, antes de las PASO, ver o escuchar pero funcionó, qué estaba pasando. El sistema funciona. Me parece que eso es para destacar. Funciona, hay elecciones, no es lo que esperabas. ¿Te pareció que no estabas escuchando? Hay un gobierno que puede activar. No se quebró el frente. Carmela, no se quebró. Bueno, que es lo que estaban esperando. ¿Qué es lo que estaban esperando, deseando que se quebrara? Sí, desde el primer momento. Desde el primer día casi, y tratando de denostar y no hubo cambios en el gabinete económico, eso es un dato que a muchos les llamó la atención, porque la principal crítica tiene que ver con el aspecto económico. ¿Qué piensan? No, bueno, me parece que estamos en un momento muy particular, digamos. Estamos con una cuestión internacional, estamos con una cuestión de deuda internacional que me parece que necesita cierta estabilidad. La negociación, Nazarena, de la deuda a cargo de Guzmán, obviamente un cambio hubiera yo creo que sí, hablar de un perjudicado. Hablar de un cambio de ministro de Economía en el medio de las negociaciones con nada más y nada menos que el Fondo Monetario, uno de los peores organismos a la hora de llegar a un acuerdo, uno de los más duros, y la verdad que creo que hubiese sido complicado, digamos, hubiese condicionado un poco más las negociaciones que, si bien van lentas, efectivamente van en tratativas. Entonces, bueno, en términos de negociación, no sé cómo le hubiese caído al fondo el hecho de cambiar de negociador. Es un punto. Además, también Guzmán me parece que presta atención a los sectores más desprotegidos. No es que lo que nos han hecho creer que es un ministro de la deuda. Para mí no es un ministro de la deuda únicamente. Pero pareciera ser como el tema principal, ¿no? El tema de la deuda nos condiciona, claramente. Bueno, es que es un tema muy grande para nuestro país. Vamos a compartir parte de lo que decía hoy el presidente Alberto Fernández ante la ONU, justamente haciendo foco en el endeudamiento histórico, la deuda histórica que el Fondo Monetario Internacional le cedió, como podríamos decirlo, originó para la República Argentina. Naturalmente, se trata ahora de atender no solo las consecuencias de esta pandemia en términos sanitarios, sino también la reconstrucción de la situación económica y social. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares. El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Apoyamos también la idea de impulsar un acuerdo multilateral, inclusivo, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas. Un deudicidio, qué palabra, ¿no? Es difícil palabra. Y casi que una trampa, ¿no? Porque muchos dicen, no hay que hablar de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ya está, el famoso Ópera Macri que se instaló y bastante bien, ¿no? Pero ¿cómo explicar la situación que tiene hoy la Argentina tan condicionada con esa deuda inusitada del Fondo Monetario Internacional, que es un endeudamiento que se dio principalmente por motivos políticos? Fue un acompañamiento, y hay que decirlo, a Mauricio Macri para que pudiera llevar adelante su campaña sin caer en default, ¿no? Y que van a pagar, y que vamos a pagar los argentinos una deuda que desde el fondo ya
tiene una ilegalidad desde el propio Fondo Monetario. Entonces, no es que uno quiera hablar del macrismo, no es que uno quiera hablar del macrismo, sino que lamentablemente está presente como estafa, porque parte de ese dinero se fugó. ¿Qué está pidiendo el presidente, Nazarena? Tiene una deuda desde el fondo del fondo. Claro, claro. Bueno, a ver, interesante el discurso del presidente. Es una narrativa que ya viene manteniendo hace tiempo. Y es esta idea de, bueno, plantear cómo podemos cambiar la arquitectura financiera global, ¿no? Digamos, bueno, el crédito ya está tomado. No hay posibilidad de no pagarlo. Hay que renegociarlo. Es así, con el condicionamiento a futuro que eso traiga, que eso, por más que se llegue al mejor acuerdo posible, va a seguir estando de acá a bastantes años más. Pero bueno, a partir de ahora, digamos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es el rol de los organismos de crédito? Digamos, el organismo de crédito aparece en un momento en donde un país de ingresos medios y bajos como es la Argentina o cualquier otro que esté en esas mismas condiciones está en situación de vulnerabilidad. En principio viene a salvarlo, pero después ¿qué? Digamos, ¿cuál es el costo en su momento de poder tomar un crédito? Digamos, me parece que lo que se está buscando es cambiar las reglas de juego, entender que cuál es el rol de un organismo de crédito, salvarte o condicionarte a futuro. Lo que pasa que, ¿cuál es la función de la deuda? Bueno, pagar. nosotros venimos de los países que se salvaron endeudándose con la intervención con el Fondo Monetario no hay ninguno. Pero acá me parece que estamos salteando una parte que tiene que ver con lo político. No, la semana pasada Mauricio Macri dijo: los buenos del Fondo Monetario, que eran los únicos que nos prestaban porque nadie nos iba a prestar, hicieron este desembolso. Entonces me parece que pasar de un discurso donde es gente buena y generosa y desinteresada a un discurso frente a las Naciones Unidas diciendo, chicos, estas entidades de crédito tienen responsabilidad también, no es casualidad, no da lo mismo, han pasado por encima de sus propias reglas. Prestaron algo que no se podía devolver, técnicamente no se podía devolver. Por eso, digo, y me parece que, como dice Felicita, esta cosa altruista que tiene de Macri, para eso lo prestaron. Pero la semana pasada estaba Mauricio explicándonos, ¿por qué nos prestarían a nosotros si ellos son tan buenos que solo ayudan a países que lo necesitan? Bueno, porque hay otros intereses. Estamos hablando del presidente que le pidió a los argentinos y a las argentinas que se enamoren de esa mujer que estamos viendo ahí en pantalla. Pero por eso hablamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones? En principio, un préstamo, ¿no?, de una organización tan importante parece caer como en plan de salvación al país, y que a partir de esa llegada, de esa lluvia de dólares, va a haber una proyección económica, un crecimiento económico muy fuerte. Bueno, eso claramente no pasó. Yo creo que lo más grave, no ocurre en ninguna parte del mundo. Lo más grave de ese endeudamiento. Hay que ver la situación de Grecia. Claro. A ver, era predecible que Mauricio Macri pidiera, que el gobierno de Mauricio Macri pidiera al Fondo Monetario Internacional. Era predecible que el Fondo Monetario Internacional acompañara a Mauricio Macri y le diera. Lo que a mí me parece que tenemos que revisar es qué pasó en Argentina para que pudiera concretarse con esa rapidez y terminar como terminó todo. Digo, ¿dónde estábamos todos mientras esto pasaba? ¿Dónde estaba la ciudadía? ¿Dónde estaban los diferentes actores de la política? ¿Dónde estaban las autoridades del Fondo Monetario que prestaron más de lo que deberían haber prestado? Porque digo, hasta que iban a pedir un préstamo llegamos. ¿Por qué es posible que eso nos ocurra una y otra vez en la historia? Digo, ¿cómo lo permitimos? Trump pensó que se iba a quedar Mauricio Macri y Trump pensó que se quedaba él también. Hay funcionarios estadounidenses que mismo dijeron, nosotros prestamos ese crédito a la Argentina para sostener la campaña del expresidente y que se quede en el poder y que se establezca un modelo político económico que favorezca en otras cosas al pago de la deuda. No quiero que Osvaldo se enoje, tenemos que despedirnos. Entró bien y se va bien, así que me parece maravilloso. ¿Me puedo quedar un rato más? Te quedas un ratito más, pero fuera del aire. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Mañana a 19 horas estaremos aquí con Televisión Pública Noticias, 20:30 con cierre de edición.